Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por la invitación. Realmente la aprecio como una oportunidad excelente de diálogo que realmente me ha interesado mucho. Conozco el currículum del diplomado y entonces realmente me resulta muy estimulante intercambiar hoy con ustedes algunas reflexiones. Creo que el tono, al menos en lo que de mí depende, ustedes verán qué tipo de intervención quieren tener, el tono de mi aporte va a ser principalmente reflexivo, con alguna referencia haciendo pie en la ciencia política, en la politología, incluso algún clásico de la filosofía política o de la teoría política, pero básicamente reflexiones en el presente y mirando hacia el futuro inmediato. Ya van a ver ustedes por qué. Nuestro tema es entonces poder y gobierno, gobierno y poder. Estas dos palabras son pesadas, resuenan cuando uno las enuncia o las escucha. Sobre todo la primera de ellas, poder. El poder del Estado, la lucha por el poder, la búsqueda del poder, el acceso al poder, la pérdida del poder, en relación a cada uno de los acontecimientos políticos, ya sea de carácter electoral, ya sea de índole gubernativa, antes o después aparece la referencia al poder. Anoche y esta mañana, si ustedes siguieron algunas informaciones y análisis de las PASO argentinas, seguramente percibieron, ¿no?, que en algún momento, bueno, gana poder uno, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién gana y quién pierde qué cosa? Poder. Es una palabra pesada. Gobierno también. Hay una distinción que corre muchísimo entre poder y gobierno. Con cierta frecuencia se oye decir este grupo, este partido, esta corriente ganó el gobierno pero no el poder, distinguiendo claramente el poder es una trama que está más allá del gobierno y de los cargos de gobierno. El gobierno de alguna manera en las democracias se disputa, se compite por el gobierno dentro de ciertas reglas. En cambio el poder es algo mucho menos institucionalizado, por el cual no se compite, sino que se lucha o se busca como una empresa de trascendencia histórica. En el ángulo de las disciplinas que estudian, o desde el ángulo de las disciplinas que estudian la política, la acción política, todavía hoy hay muchas definiciones de la ciencia política, de la politología, como ciencia del poder político, sí, que es el poder, o se supone que es el poder más eficaz en las sociedades modernas, el de mayor capacidad de determinar las sociedades y la evolución de las sociedades. Bueno, todo esto creo que hay que revisarlo. No digo desecharlo, olvidarlo, soslayarlo, pero hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque el tema del gobierno o el tema del poder y el gobierno es un tema que ofrece novedades.
están pasando cosas respecto de la posibilidad de gobernar, la eficacia de las medidas de gobierno, la capacidad de los órganos de gobierno y en general la relación de los gobernantes con los asuntos del gobierno, con la agenda del gobierno y con los que, en una denominación que se usa poco, la relación de los gobernantes con los gobernados. Hay gobernados, hay gobernantes, realmente. Están pasando cosas en relación a estos referentes. ¿Y dónde pasan las cosas? ¿Hay novedades académicas? Pocas. Las novedades están en el referente, o sea, en los procesos sociales a los que aludimos cuando hablamos de poder y de gobierno. De ahí que voy a hacer una primera afirmación breve, pero quizás valga la pena que ustedes vuelvan sobre ella, digo, cuando quieran, ¿no? Terminado nuestro intercambio en días sucesivos. La afirmación, para reunir todas las novedades que ahora vamos a especificar cuáles son en una expresión breve, la afirmación sería la siguiente: podemos hablar de una posmodernidad en lo gubernativo, así como se habla de posmodernidad en el campo de los estudios culturales y de los procesos de la cultura, así como se habla de posmodernidad respecto de los actores de la política, los partidos, pero también otros actores, podemos hablar en relación a los fenómenos de gobierno, en relación a las conductas que tienen que ver con los órganos de gobierno y su funcionamiento, ofrecen novedades que pueden reunirse en la afirmación de que ha habido un cambio de época. De la modernidad hemos pasado a la posmodernidad gubernativa. También en lo filosófico, en lo literario, en lo cultural en general, son muchos los autores, muchos los analistas, muchos los ciudadanos comunes que creen que ha habido, y en algunos casos en el curso de nuestras vidas, o inmediatamente antes, para el caso de quienes son más jóvenes como ustedes, ha habido el pasaje de una época discernible, a la que podemos llamar modernidad, a la que suele llamarse modernidad, a otra época, que todavía tenemos dificultades en definir. Bueno, la modernidad no todos la definen del mismo modo. La posmodernidad, con mayor razón, es muy difícil de definir. ¿Por qué? Porque se está desplegando, porque apareció, según múltiples miradas y múltiples análisis, pero ¿qué contiene? Sabemos algo de lo que contiene, pero puede contener mucho más. Recién está empezando. Y bueno, la afirmación entonces que les dejo es, en primer lugar, es esta. Hay una posmodernidad también en lo gubernativo. ¿Qué marca este cambio de época? Algunas novedades de gran trascendencia. Algunas novedades que tienen que ver no con estilos de gobierno, ni siquiera solo con agenda de gobierno, con los asuntos de los que se ocupan los gobiernos. No, son novedades más hondas, más determinantes, más estructurales. Son novedades en las estructuras de gobierno. ¿Cuáles son esas novedades? Mire, si tuviéramos 3 horas, podríamos hablar
de una cantidad de procesos que tenemos ante nuestros ojos y que tienen que ver con temas de poder y de gobierno, y que indican o sugieren, o por lo menos dan sustento a la afirmación de que hay grandes novedades en las estructuras de las relaciones y los fenómenos y los procesos de carácter gubernamental. No tenemos 3 horas, pero de todas maneras yo voy a hacer, por supuesto, algunas referencias empíricas. No nos vamos a extender en ellas, pero yo tengo que hacerlas, pues, si no, esto queda, esta afirmación que he hecho del cambio epocal en lo gubernativo queda completamente en el aire. Y además porque las novedades tienen que ver con lo que les decía antes. Poder, gobierno, hay que revisar. La politología se ocupa del poder, de los fenómenos de poder, hay que analizar. Y ya lo vamos a hacer, brevísimamente, pero ya lo vamos a hacer. Pero antes, ¿cuáles son las novedades? Bueno, no podemos mencionarlas todas. Todas las ya relevadas, aquellas sobre las cuales se ha escrito, aquellas que son referidas en los congresos de la ciencia política, pero también de la sociología, también del derecho público, etcétera, etcétera. Repito, se trataría de una lista de novedades, digamos, ampliamente admitidas por muchos estudiosos. No digo que todos las admitan, que todos les den el mismo carácter o el mismo alcance, pero digo que son tema de muchos de los especialistas, politólogos, sociólogos, juristas, políticos prácticos, que también viven estos cambios, y muchos de ellos reflexionan sobre los cambios que su actividad experimenta. Como entonces no tenemos tiempo ni siquiera de intentar una lista larga, yo quiero referirme a 3 novedades, nada más. 3 novedades, a mi juicio, que tienen que ver con las estructuras que sustentan actividad de gobierno. Esas 3 novedades son de distinto carácter. La primera es el fortalecimiento de toda una esfera amplísima de relaciones sociales, lo que llamamos la sociedad civil. Ahí vemos fortalecimiento y, consecuentemente, ganancia de autonomía de la sociedad civil, fortalecimiento y autonomización de la sociedad civil. Esa es la primera. Ya vamos a volver para extendernos un poquito más sobre en qué consistiría, en mi opinión, esta novedad. Las otras 2 novedades son crisis. La primera era fortalecimiento. Las otras, que refieren a otras esferas de relaciones políticas, son debilitamientos y aún procesos que merecen la calificación de críticos. Son crisis. Una, la crisis de la soberanía de los estados, o de los estados-nación, o de los estados nacionales. Otra, la crisis de un órgano del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, pero no un órgano cualquiera, el órgano que dentro de la Organización de las Naciones Unidas tiene por cometido la preservación de la paz y la seguridad internacionales o su recuperación cuando se han perdido. O sea, el valor por excelencia que llevó y que justifica la existencia de las Naciones Unidas asiste a una crisis, una verdadera crisis del órgano
que tienen las principales capacidades de buscar la realización de ese valor principal de las Naciones Unidas. ¿Es esto una crisis de las Naciones Unidas? Y sí, toda la organización entra en crisis, pero creo que conviene localizar el núcleo, el origen de la crisis de toda la organización en el Consejo de Seguridad. Esas son las tres novedades, hay otras, repito, pero quería detenerme en estas tres, que considero de gran repercusión en toda la variedad de actos de gobierno, expectativas respecto a la función de gobierno y posibilidad o no de gobernar. De gobernar el mundo, no lo gobierna nadie, desde ya les adelanto mi convicción, quizás nunca lo gobernó nadie, y en tercer lugar, quizás no sea tan malo que el mundo no tenga gobierno. Nos llevaría muy lejos, no es nuestro tema de hoy. Pero estas novedades repercuten sobre la posibilidad de gobernar sociedades específicas, incluso las pequeñas, como puede ser nuestra república, la República Oriental del Uruguay. Ni hablar las más grandes, ¿no? La India, China, la Federación Rusa, los Estados Unidos de América o el Brasil. Bien, tres novedades entonces estructurales. Vamos a repasarlas y a explicarnos un poquito más sobre cada una de ellas. Fortalecimiento, la primera, fortalecimiento y autonomización de la sociedad civil. No vamos a entrar en la definición de sociedad civil, hay muchísimas definiciones. Es un término que se emplea mucho desde la antigüedad. El término se origina en Roma, en la cultura jurídica de los romanos, o sea que es un término que tiene 2300 años o aproximadamente, ¿no? 2200, 2300 años. Hay estudios brillantes en el correr de estos 2200 años sobre la sociedad civil. Y es casi imposible encontrar dos autores que la definan del mismo modo, de los que se han detenido, ¿no?, en el concepto, o que le den el mismo alcance. Bien, entonces, y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, uno lee sociedad civil en muchísimos autores, lo primero que tiene que hacer es preguntarse, normalmente el autor lo aclara, qué alcance tiene para este autor, para entender lo que el autor pueda decirnos. Entonces, como es un concepto o una expresión que tiene tantos conceptos detrás, que alude a tantos conceptos, tenemos que empezar por fijar en qué sentido la usamos. Bueno, y yo voy a ir al esquema más simple que conozco, que me parece un esquema útil. Hay otros que son más complicados, no digo que no tengan valor, pero quedémonos con el más simple que a nuestros efectos me parece que funciona muy bien. Sociedad civil es en una comunidad política quiere decir una comunidad con conciencia de tal y con alguna organización estatal y jurídica. Política en ese sentido, ¿no? Entonces, organizaciones o comunidades políticas eran las ciudades-estados griegas o Roma y su expansión imperial, hasta las democracias de hoy y muchos de los países que hoy no son democracias. Todo eso cabe dentro del alcance de comunidades políticas. Ahora bien, en una comunidad política podemos distinguir el Estado y la sociedad civil. Y en este esquema simple, dicotómico de dos miembros, lo que no es Estado es sociedad civil. Los politólogos usamos
quizás con mayor frecuencia que el término Estado, el término o la expresión sistema político. ¿Por qué? ¿Para qué? Para agregar a eso que llamamos sistema político y donde se encuentra el Estado en toda su complejidad, agregar los partidos políticos. O sea, esos actores de naturaleza específicamente política y que en las democracias son gobernantes necesarios. En las democracias. No se conoce democracia moderna y tampoco antigua, ¿no?, que no esté gobernada por partidos políticos. Bien, entonces, sistema político es Estado más partidos. Porque si dijéramos todo lo que no es Estado es sociedad civil, a los partidos políticos habría que incluirlos en la sociedad civil. Y yo creo que es preferible incluirlos junto con el Estado o en una acepción muy amplia de Estado o usando el término sistema político. Y entonces, corrigiendo o dando mayor precisión al alcance que queremos darle al término sociedad civil, decir que sociedad civil es todo lo que no es sistema político. O sea, ni Estado ni partidos. Bien. Si el Estado es complejo y el sistema político es más complejo, porque tiene toda la complejidad del Estado más la que agregan los partidos políticos, empiecen ustedes por pensar que la sociedad civil es muchísimo más compleja que el Estado o que el sistema político. Definida como la hemos definido, en la sociedad civil están todas las estructuras y relaciones familiares. Está la reproducción y el desenvolvimiento de las lenguas, de los idiomas. Está todo lo relativo a las relaciones entre generaciones. Está todo lo relativo a las empresas, el trabajo y la economía. Todo eso es sociedad civil. Está todo lo relativo a las artes y los movimientos artísticos. ¿Qué es una escuela poética o musical? ¿La decreta el Estado? ¿La decretan los partidos políticos? ¿La sustentan los partidos políticos? En absoluto. El Estado puede darle salas o pagar artistas, o, digo, facilitar, fomentar, pero un cambio de escuela, un cambio de pautas, lo produce la sociedad en su espontaneidad, en su complejidad. Bien, esta es la sociedad civil. En la sociedad civil son muchos, muchísimos. Yo no digo que todos, pero es una corriente mayoritaria de estudiosos de los asuntos de la política que en la sociedad civil han observado en las últimas décadas fortalecimiento y autonomía creciente, autonomización. Los que somos veteranos, entonces no la mayoría de ustedes, pero nos acordamos, haciendo memoria, cómo era la relación de la sociedad civil con el Estado hace 40 años, 50 años, y era muy distinta a lo que es hoy. De pensar, de comparar, apoyados en nuestra memoria, en conductas nuestras y de nuestros familiares, la gente que conocíamos y de los líderes políticos y de los líderes no políticos, sociales, culturales, etc. Las relaciones eran muy distintas. Ya vamos a ver por qué cuando abordemos las otras dos novedades. La sociedad civil no es que esté contra el Estado. Yo diría que radicalmente la sociedad civil casi no puede estar contra el Estado.
Los antiestatismos son fenómenos de élite, así de decir, nada de Estado, destruyamos al Estado, con fraseología de extrema izquierda o de extrema derecha, ¿no? Que hay anarquismos y antiestatismos radicales con los dos lenguajes. Son fenómenos que no prosperan en la sociedad civil, no se reproducen cultural, intergeneracionalmente. La sociedad civil no es opuesta al Estado, pero no es el Estado. Y su relación con el Estado es históricamente variable y ha cambiado. Y ha cambiado en el sentido de que la sociedad civil espera menos del Estado. Hace 50 años, en algunos países más que en otros, pero en alguna medida en todos, por lo menos en todos los de área occidental, la sociedad civil, frente a determinados problemas o a determinados recursos o posibilidades, se sentaba a esperar que el Estado llegara para orientar, para promover, para financiar. Se consideraba relativamente impotente. Bueno, esa sociedad civil ya no existe. Exactamente como era, ya no existe. Hoy, la sociedad civil, en toda su complejidad, a través de múltiples actores, se larga a hacer cosas, no contra el Estado, pero antes que el Estado y muchas veces con independencia del Estado. Si el Estado llega, bueno, veremos, pero entre tanto avanzamos. Y bueno, sobre esto hay fenómenos en la base social, en sectores muy pobres, fenómenos de fortalecimiento de la sociedad civil, y hay fenómenos del mismo carácter en ámbitos elitarios, de élites, etc. Podríamos hablar mucho y citar muchos casos y mucha literatura, porque este es un fenómeno que se ha estudiado abundantemente y hay que seguir estudiándolo. Pero yo quiero poner un solo ejemplo, y es más bien a título de, porque también podríamos pasarnos 3 horas hablando de esto, a título de estimular a que ustedes vuelvan sobre el punto, después por las suyas, con lecturas propias y con reflexión propia. La referencia que yo quiero hacer se llama Internet, la red de redes. No tenemos tiempo ni siquiera de hacer la historia así brevísima de Internet. Y yo no sé si ustedes la conocen, es una historia corta. Empieza en los años 90 del siglo XX, ¿no? Es una historia de 30 años aproximadamente. Como toda historia, tiene antecedentes que pueden ser de siglos, ¿no? Pero, claro, pero estricta la historia de la red de redes es una historia breve. Y sin embargo tiene etapas, y es una historia muy interesante, cómo surge y eso. ¿Está el Estado? ¿Está presente el Estado en la historia de Internet? Está presente el Estado. Y les digo más, esto es muy conocido. Cuidado, hay que hacer una historia técnica, una historia de las ingenierías que sustentaron y sustentan Internet, que además han ido cambiando muchísimo, de los satélites a los cables de fibra óptica, etcétera. Bueno, por supuesto, yo no tengo ninguna idoneidad para hacer la historia de las ingenierías que sustentan. He leído sobre ello a especialistas, es muy interesante, pero hay que hacer la historia técnica y la historia política o social de Internet. Bien, concentrémonos en esta última. En el origen de Internet, mirada como en su desarrollo sociopolítico, hay un Estado, y un Estado determinado que se llama Estados Unidos de América, y dentro del Estado una agencia determinada, y esa agencia es el Pentágono, el Ministerio de Defensa. La Internet surge primero como una red militar bajo el gobierno de Ronald Reagan para mantener, dados
descubrimientos y avances y desarrollos de la computación con telecomunicaciones, comunicar permanentemente en tiempo real y con el centro conductor, con el gobierno de Estados Unidos, especialmente con el Ministerio de Defensa, con el Pentágono, todas las unidades militares de Estados Unidos, de tierra, de mar o de aire, estuvieran donde estuvieran en el globo terráqueo. La sexta flota en el Océano Índico, la sexta en el Mediterráneo, la séptima en el Océano Índico, no sé qué, o un contingente militar en tal país del Asia o de donde fuera, conectado. Bueno, buscaron eso y hicieron eso. Cuando la red estuvo, yo no sé si cubría todo el globo, no, pero digo, era una red potentísima y no había otra del mismo alcance, a unos investigadores universitarios, norteamericanos también, se les ocurrió usar aquella red militar. Y le pidieron autorización. ¿Por qué? Porque eran investigadores, los que pidieron el permiso eran norteamericanos, pero estaban conectados por su labor de investigadores con gente de distintos países. Y querían tener una comunicación día por día, ¿no? en relación a su trabajo. Bueno, y pidieron autorización al Pentágono para usar la red militar, y el Pentágono les dio el permiso. Y así empieza Internet, y así se va desarrollando. Hay Estado en el origen, hay Estado. Sin embargo, ahí estamos en el soporte de Internet, todavía no en el fenómeno sociocultural que es Internet. Y ese fenómeno sociocultural no lo hizo ni Estados Unidos ni ningún otro Estado. Lo hizo una sociedad civil que ya se globalizaba, o si ustedes quieren, varias sociedades civiles de distintos países. Porque, ¿qué es Internet? Internet es bueno, detrás de ella hay maravillosas ingenierías, por supuesto. Está el fenómeno de los computadores personales, bueno, después van a venir las tablets, los teléfonos inteligentes, hasta llegar las tecnologías de hoy y quién sabe las que vendrán mañana. Pero ingenierías maravillosas y grandes saltos tecnológicos impresionantes. Pero todavía no estamos en Internet, estamos en la infraestructura. Cuando el Pentágono da permiso a investigadores universitarios, estamos a las puertas de Internet, pero todavía son equipos de investigadores universitarios. Pero por ahí resulta que aparecen los computadores personales y empiezan a difundirse, y hay un computador susceptible de conectarse, ingenierías mediante de todo eso, a una gran red de alcance global. Y bueno, y se forman las redes, y ya no son universitarios, ya son gente de otras especialidades, y las empresas, y las amas de casa, y los estudiantes, y a cierta altura, en muy poco tiempo, hay un espacio al cual llamamos Internet. Y en ese espacio va entrando la vida social asombrosamente. Nadie lo previó. Yo no conozco ni una sola predicción de cuánto iba a circular por Internet. Y entra la comunicación familiar, entra la comunicación académica, pero entra la vida cotidiana y las relaciones familiares y mil cosas. Entra el delito, claro que entra el delito, y entra la investigación, la represión del delito, y entra la recreación, y entra la ciudadanía, y todo esto va entrando especialmente por los más jóvenes,
cambios enormes. Y a cierta altura hay una generación que por supuesto tiene identidad uruguaya, francesa, canadiense, etcétera, pero tiene una segunda ciudadanía, es un internauta, está en redes. Bueno, y esto no lo inventó ningún Estado. Los Estados unos más que otros, porque hay dos corrientes, ¿no? Una corriente de gobiernos que quieren controlar estrictamente Internet. Y usan un argumento falso, y es que si no lo controlan los Estados, lo controlan las grandes compañías proveedoras de los servidores y las conexiones. Tampoco fueron las grandes compañías las que inventaron Internet. Y yo creo que no la controlan. No podría, pero algunos estados argumentan que si no lo controla el Estado, lo controlan las grandes empresas. Y hay otros estados que no, que están en otra línea, de dejar el fenómeno no ingobernado, no absolutamente carente de cualquier presencia estatal, pero tampoco estrictamente controlado por los gobiernos estatales. Y esta es la que se viene imponiendo. Hubo en Doha hace 3 años, una conferencia muy importante donde estas dos corrientes de gobiernos chocaron, pero se mantuvo el predominio de la que, sin sustraer por completo a los estados, no aspira a que estos controlen este fenómeno y esta globalización. Bueno, ahí tenemos la primera novedad. Una segunda novedad, sí, en lo gubernamental. Crisis de la soberanía de los estados. En un curso más largo que sobre estos mismos temas, lo comentaba con Enrique antes de empezar, yo he dado varias veces en el CLAE, pero claro, un curso que teníamos unas 12 sesiones de 2 horas. Bueno, yo me remontaba hacia atrás, hacia el origen de la soberanía y de la ideología del Estado soberano. Cuando digo ideología no lo digo despectivamente, sino descriptivamente. Bueno, pero no podemos. Acá hay fenómenos que arrancan con el siglo de las luces, con la Ilustración, asociada, bueno, a las aspiraciones de reforma de la ciencia ilustrada, en fin, pero no podemos irnos tan atrás. Simplemente tenemos que, yo creo, detectar que la soberanía de los estados se ha debilitado muchísimo. Ha tenido que ceder espacios, capacidades, por decirlo así, hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo, el fenómeno típico de esto es la Unión Europea, la única plenamente exitosa de las integraciones transnacionales que se han experimentado en el mundo. No solo la más avanzada, sino la única consolidada. La consolidación de órganos supranacionales en la Unión Europea, en la integración europea, entre otros efectos que no fueron previstos, algunos fueron previstos, pero entre algunos efectos no previstos, ¿en qué redundó? Redundó en el fortalecimiento de las regiones que habían sido en su momento unificadas por los estados nacionales, las regiones de España, de Francia, de Italia, de Alemania, del Reino Unido, etcétera, etcétera, que se fortalecen porque hay un orden supranacional europeo, se fortalecen frente al Estado nacional. Y el fortalecimiento es jurídico, es político, es cultural, es lingüístico. En todos estos países, y podría nombrar en Portugal, en Austria, podría nombrar muchos otros.
Bueno, con otras modalidades y otros alcances, eso podría ocurrir en algunas otras áreas de integración, si las integraciones, que no es lo que está pasando, prosperaran, como prosperó la europea. Entonces, aún donde no se produce este fenómeno del fortalecimiento de las regiones por integraciones supranacionales, hay procesos de fortalecimiento de los municipios, especialmente los municipios ligados a ciudades. Las ciudades son un protagonista que no lo eran. Había ciudades, pero no eran protagonistas de las políticas públicas. Hoy las ciudades desarrollan políticas públicas. O a veces agrupamientos por debajo de la ciudad, o sea, comprendidos en la ciudad. En Montevideo y en otras ciudades del Uruguay están pasando con el gobierno municipal, constitucionalizado desde hace muy poco, están pasando cosas importantes, y ya cada vez los municipios, por lo menos algunos de ellos, son más visibles en la prestación de algunos servicios muy importantes, a veces supliendo a los órganos nacionales o departamentales. Bueno, y esto pasa en Argentina, en Brasil, en Europa, en Asia, en muchísimos países. Hoy la política de ciudades es una política importante. Los estados entonces, soberanos, autosuficientes, pierden por abajo, pero también pierden, por decirlo así, por organizaciones de las que forman parte. Integraciones, especialmente la europea. ¿Cuánto que era propio de Francia, de España, de Gran Bretaña, hoy es propio de Europa? En el Mercosur se quiso hacer sin éxito, y por ahora no parece que se vaya avanzando hacia allí. Pero hay otras organizaciones que empiezan a penetrar aquella coraza que era la soberanía nacional. Las Naciones Unidas, de la cual vamos a detectar una crisis, ya lo adelantábamos, pero que no deja de penetrar. Organizaciones regionales de seguridad y fomento, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, especialmente en el caso de la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se meten en todo. Incluso yo no sé si muchas veces no abusan de las facultades que les fueron conferidas, pero la Corte, se supone que es un tribunal, dicta sentencia: a fulano de tal le tienen que satisfacer esta demanda, o a la empresa tal, o a la entidad civil, cualquiera. Yo no digo si el fenómeno es positivo, si el proceso está bien encaminado o no, si las normas que regulan a esas entidades cada vez más invasivas del interior de los estados, las normas son suficientes o insuficientes. Nada de eso que podemos tocar ahora. Pero ven cómo aquello de que la vida de los franceses, por poner un ejemplo, o de los uruguayos, estaba no totalmente determinada, porque no eran países totalitarios, pero básicamente orientada, estructurada, promovida por el gobierno fundado en el Estado-Nación. Y eso no es que los gobiernos ya estatales, fundados en el Estado, ya no signifiquen ni puedan hacer nada. Todavía son importantes, pero hay una crisis de la soberanía. Y se le meten en el ámbito que supuestamente regulan como instancia eminente los estados-naciones, se le mete todo tipo de organizaciones, de la propia sociedad, de la globalidad o redes. Internet se mete. Internet le ha torcido la mano a varios gobiernos que quisieron excluirla o que quisieron limitarla en su acceso
a las burocracias del Estado o a algunos grupos privilegiados. Y desborda. China quiso domesticar Internet. Pero ¿qué pasa? Obviamente estoy hablando de China continental. A cierta altura tuvo que elegir entre el desarrollo y la continuidad de la modernización y la domesticación de Internet. Claro, no puede ser moderna una sociedad donde el acceso a Internet no sea masivo, cercano a lo universal. Y eso significa una Internet no domesticada. Y bueno, y China hoy ha tratado de disciplinar algunos portales, algunos motores de búsqueda, pero es muy poco y no creo que lo pueda mantener durante mucho tiempo. Y esto le ha pasado también a otros estados, pero pongo el caso chino porque quizás es el que quiso con más énfasis domesticar Internet. Y la última novedad que quería presentarles, cambios en las Naciones Unidas en su cometido de preservación o recuperación de la paz y la seguridad internacional. Y el órgano que tiene las capacidades, por la Carta de las Naciones Unidas, principales en ese aspecto. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, repasen ustedes en su memoria, de los conflictos más graves que están en curso, por ejemplo en Siria, o por ejemplo los cambios territoriales que la Federación Rusa ha impuesto a Ucrania, o los comportamientos de Corea del Norte y ahora los comportamientos de Trump con relación a Corea del Norte y bueno, y la novedad de hace 2 días con relación a Venezuela, digo, hablando de posible intervención armada, etcétera, etcétera. Bueno, esto último no es más folclore, ¿no? Digo, no es, pero lo de Siria no es folclore, es una tragedia. Bueno, ¿dónde está el Consejo de Seguridad? ¿Qué ha hecho el Consejo de Seguridad? ¿Eso no afecta a la paz y la seguridad internacionales? Cientos de miles de muertos, bombardeo de poblaciones civiles, masacres de niños, eso no afecta a la paz y la seguridad internacionales. ¿Y el Consejo de Seguridad qué hace? El tema del Estado Islámico, del ISIS o Daesh, en las siglas en árabe, etcétera, etcétera, que parece que ha entrado en fase de ser derrotado. Pero ¿quién lo derrota? Al ISIS, que había cambiado el mapa del Medio Oriente, tenía controlados territorios que había sustraído a Siria, a Irak, había trazado mapas para una posible expansión, llegando incluso a Andalucía, al andaluz de los árabes o de los musulmanes de la Edad Media. Ese ejército dio lugar a alguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El tema alguna vez llegó, pero ni siquiera se integró con permanencia a la agenda. ¿Quién lo está derrotando? Sí. Digo, da la impresión ha sufrido contrastes militares innegables. Serán o no definitivos, etc. Pero ¿quién le ha infligido esos contrastes? ¿Las Naciones Unidas? No. Una coalición formada no contra las Naciones Unidas, pero al margen de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, de la cual forman parte, entre otros, Estados Unidos y la Federación Rusa, más el gobierno de Siria, o sea, es una complejísima, Egipto, etcétera, una complejísima, está Francia, está Gran Bretaña, una complejísima
coalición, pero que no está sustentada, no está dentro del derecho de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se ha vuelto prácticamente impotente. ¿Por qué? Por el veto. Pero miren que el veto lo tuvo siempre el Consejo de Seguridad. Y algo hacía. Claro, no cuando se trataba de choques que comprometían directamente o indirectamente, pero de modo íntimo, a las superpotencias. ¿Verdad? Cuando la crisis de los misiles en Cuba en el 62, las Naciones Unidas no hizo nada, miró el partido. En la guerra de Vietnam no hizo nada, miró el partido. Cuando las invasiones de Hungría o de Checoslovaquia o de República Dominicana por los estadounidenses, las Naciones Unidas no hizo nada. Ya había veto, por supuesto, pero hoy en día hace menos, porque algunas fuerzas de paz tenía desplegadas las Naciones Unidas. Hoy hay fuerzas de paz desplegadas, pero con una lógica que en realidad tiene poco que ver con las Naciones Unidas y mucho que ver con los países que proporcionan efectivos, tropas oficiales a esas misiones de paz. Vagamente están inscritas en la Carta de las Naciones Unidas, pero no es una presencia propiamente de Naciones Unidas. Hay alguna excepción, pero estoy hablando en términos generales. Así que ustedes ven, les dejo para por lo menos en mi punto de vista, ustedes ven que hay cambios en el gobierno. Vayamos ahora, sin embargo, al ámbito, por decirlo así, doméstico y de los estados hacia adentro. Y vamos a apoyarnos en el concepto, que ustedes conocen, de políticas públicas. Gobierno a través de políticas públicas. Las políticas públicas, en su conjunto, son algo así como el lenguaje del gobierno. El gobierno dinámico, actuando, los órganos de gobierno en funcionamiento son principalmente productores de políticas públicas. Así como el lenguaje es casi definitorio del ser humano, por lo menos los lenguajes en su variedad, las políticas públicas son definitorias o casi definitorias de los gobiernos, de los procesos de gobierno. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos decir respecto de las políticas públicas en relación con el poder y en relación con el gobierno? Bueno, miren, en relación con el poder, como cosa casi visible, yo creo que la relación de las políticas públicas es nula, o la dependencia, o el sustento. El poder en el que creían a pie juntillas los sociólogos y los politólogos hasta bien avanzado el siglo XX, por lo menos cubriendo toda la primera mitad del siglo XX, el poder, las formaciones de poder, la élite de poder, las tramas del poder, muchas veces ocultas, no visibles, el poder críticamente apreciado se ha disuelto. Era una creación académica. Entró en la ideología de algunos movimientos políticos, de algunas tradiciones políticas, pero resulta que no existe. El testimonio de todos los gobernantes, cuando llegan sobre todo a ciertos cargos que se supone muy influyentes, que solo estoy, la soledad del gobernante. Bueno, claro, porque no llegó al poder. Él creyó, no pude hacer lo que yo pensaba. Lo han dicho al término de sus mandatos gobernantes talentosos, muchos de ellos elegidos democráticamente y que se desempeñaron democráticamente,
no pude hacer lo que yo quería, porque creían que la presidencia de la República era el poder, o que, bueno, la presidencia más, si yo tengo buen diálogo con algunos poderosos empresarios y con los dueños de 3 o 4 medios de comunicación masiva, estoy en el poder, y desde el poder entonces determino la sociedad. Todo eso se ha ido disolviendo, porque en realidad nunca existió. Una cosa distinta pasa con el gobierno. El gobierno no es quimérico, solo que el gobierno es improbable, pero no quimérico. ¿Improbable en qué sentido? ¿Por qué determinadas personas van a tener capacidad de intervenir relevantemente en la vida de otras personas? ¿Y por qué unos pocos en la vida de muchísimos? Bueno, porque, por ejemplo, en países democráticos, porque han sido elegidos, están investidos legítimamente. Muy bien, sí. Uno de los sustentos del gobierno, en cualquier formación política, es la legitimidad de los que gobiernan, de los que ocupan cargos que se supone son gobernantes, son cargos de gobierno. Y la investidura más prestigiosa de todas es la democrática, donde los que van a ser gobernados eligen al gobernante, y lo eligen por un tiempo, y después le van a pedir cuentas y van a elegir a otro o al mismo si le parece importante. La más eficaz de las legitimidades se ha demostrado la legitimidad democrática, no la de la nación alemana, de los nazis, Hitler, el Führer de la nación alemana, no la del partido vanguardia del proletariado mundial de la Unión Soviética y Stalin, el camarada que guía al partido, que a su vez guía al movimiento de los proletarios del mundo, no la investidura del nacionalismo. Que hoy en día, digo, hay menos nacionalismo, menos discurso, pero ¿cuánto? No sé, el justicialismo argentino, por ejemplo, ¿no? Bueno, es el movimiento nacional, Irigoyen antes, el movimiento nacional. No, la investidura más eficaz es la de los procedimientos democráticos y las reglas democráticas y los ejercicios de las constituciones democráticas. Ahora bien, ¿por qué aún así van a intervenir en la vida de tantos unos pocos? Se gobierna cada vez menos. O sea, el gobierno como forma de la sociedad, yo no quiero ir porque no tenemos tiempo, ¿no? Hegel, ¿no? La sociedad tiene su forma última, el desarrollo del espíritu objetivo en el Estado. Estado y nación es lo mismo, porque el Estado es la forma de la sociedad nacional, que es la sociedad que realiza en mayor medida el espíritu objetivo, etc. Bueno, el Estado no es la forma de la sociedad, pero es un interventor en la sociedad. ¿Desde qué? Desde la legitimidad que invista, especialmente de la legitimidad más eficaz, la democrática. Pero no solo por esta razón o con este fundamento se puede gobernar. Hay que dotar a los organismos, no a una persona, a los organismos de gobierno de algunas otras asimetrías que los favorezcan. El tema es que algunas de esas asimetrías que valieron para gobernar en los siglos XVIII en su segunda mitad, realmente, XIX y primera mitad del XX, esas asimetrías son muy frágiles. Por ejemplo, la asimetría
del saber, de la ciencia. El Estado nunca produjo toda la ciencia, pero se apropiaba por encima de la ciencia, sobre todo a través de las academias, no de las universidades, que siempre fueron mucho más independientes, pero sí de las academias. Lo que pasa es que Internet, entre otras fortalezas que ha derribado esta. Y no quiere decir que las academias sean inútiles, pero ya no son monopólicas de los saberes más altos. No son monopólicas. Uno puede seguir la vanguardia de los movimientos científicos sin pertenecer a una academia. Claro, tiene que tener alguna preparación en la disciplina de que se trate, pero ¿cuánta gente la puede obtener? El Estado entonces hoy no tiene, o la tiene por muy corto tiempo, superioridad de saber. Tiene otra asimetría el gobierno, y yo creo que la debe seguir teniendo, que es la de poner impuestos. Ustedes piensen lo que es un impuesto. Que el impuesto, digo, yo me acerco a Enrique y le digo, Enrique, dame 1.000 pesos. Pero ¿de dónde? Bueno, vos me tenés que dar 1.000 pesos, pero tuve que trabajar, sí, pero yo tengo capacidad impositiva, así que dame 1.000 pesos. Se supone que, porque yo entonces voy a asistir a una persona enferma, digo, todo eso, se supone, bien. Y en cierta medida se hace, digo, en cierta medida el Estado necesita recursos, los gobiernos fundados en el Estado necesitan recursos. Pero, ¿qué ocurre? Que la capacidad impositiva del Estado, del gobierno, se ha reducido mucho. Si no, pregúntenles a los ministros de Economía. Un ministro de Economía de hace 50 años tenía la vida complicada, ¿no? No era simple, pero mucho más complicada la tiene un ministro de hace 10 años o de hoy. Y bueno, ¿por qué? Y porque la sociedad civil se ha fortalecido, porque salen a juntarle firmas contra un impuesto y las consiguen, porque le desmenuzan una ley preparada, viene internacionalmente además, viene del Banco Mundial, la ley de inclusión financiera, y resulta que al principio nadie se da cuenta de lo que significa, todos los partidos la votan, no la inventó el Uruguay, hay cantidad de países que la están aplicando, cosas similares, porque eso viene del Banco Mundial, una cantidad de cerebros, y resulta que la ley empieza a ser criticada acá, allá, y la van desmontando, y el gobierno, el sistema político que la aprobó, como pocas leyes, porque con apoyo de creo que todos los partidos, sí, no hubo un partido en contra, no, capaz que algún legislador, pero creo que ni eso, pues no se daban cuenta de a fines del año 14 se votó en el Parlamento uruguayo. Hoy el gobierno está a la defensiva. El sistema político está a la defensiva en relación a esa ley y quiere salvar algunas cosas. ¿Por qué? Y bueno, por la crítica, porque yo creo que se han revelado algunos problemas de legitimidad muy importantes que tiene la ley. Digo, es entregar mercados a un pequeño número de actores que ganan mucho de esa manera, etcétera, más inconsistencias técnicas, más colisión con normas constitucionales, etcétera, etcétera, y hoy el gobierno está a la defensiva. Hace 50 años, señores, ustedes que saben de quién puede discutir materia impositiva, técnica impositiva, a lo sumo los partidos políticos, justicia impositiva, pero hoy asociaciones, los comerciantes del este del país, y hay cuadernetas y capaz que llegan a la firma y capaz que hay una reforma constitucional sobre eso. Bien, entonces, el gobierno
fundado en el Estado requiere prevalerse de algunas asimetrías. El día que no tenga ninguna, sencillamente no habrá gobierno. Críticamente apreciado, no habrá, nadie gobernará. ¿Es deseable que no haya gobierno? Creo que no es deseable, que no haya gobierno. Me parece que un exceso de determinación gubernativa de las sociedades fue perjudicial, el exceso. Pero la ausencia de gobierno, cuidado, porque van a aparecer quienes ocupen esos espacios vacíos, que no van a ser gobernantes, van a ser grupos prepotentes, que se van a prevaler de otras asimetrías. Cuando el Estado desaparece, impera la ley de la selva. No es que todos sean iguales, no. Algunos con desigualdades, por supuesto sustraídas a toda legitimidad, van a imponer reglas. Entonces, el gobierno es deseable, el exceso de gobierno no, el gobierno es deseable. No hay gobierno sin alguna asimetría. Puede gobernarse desde la única asimetría de la legitimidad democrática. Estamos cerca del experimento. Me parece que no sería realista hacer depender el gobierno solo de esa legitimidad. Cuidado, sin esa legitimidad tenemos que negar cualquier derecho a gobernar, pero dejarle ese único sustento puede redundar, puede llevar a un quiebre de la función de gobierno, que va a ser sustituida por funciones absolutamente indeseables. Y en eso está hoy el Uruguay, la Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, el Reino Unido, una cantidad enorme de sociedades. Bajo las condiciones de unas asimetrías moderadas y aceptables, yo creo que el gobierno fundado en el Estado tiene futuro. Ahora, el Estado, y con esto termino, y es la última afirmación que quiero dejarles para que, si lo desean, la reconsideren, el Estado no es el Estado soberanista que todavía está en la letra de las constituciones y que todavía muchos estudiosos de las sociedades tienen como referente. El Estado soberanista era un Estado que se creía en un plano de superioridad para juzgar lo eficaz y lo justo, porque representaba el interés general, porque estaba dotado de ciencia. Y todavía en muchos países decir público es decir de superior jerarquía y privado de menor jerarquía. No, hay que eliminar esa distinción. Lo público es público y lo privado es privado. Aunque muchas veces lo que aparece como público está privatizado. A veces se ve la privatización y muchas veces no se ven las privatizaciones de lo que supuestamente es público. Pero entonces el Estado soberanista es un Estado que monologaba. Y yo creo que el Estado que sustente gobierno, función de gobierno, de aquí en adelante tiene que ser un Estado dialógico, en diálogo, no monologante sino dialogante, provisto de la legitimidad de los mandatos de gobernar que poseen los titulares de los órganos de ese Estado y provisto de alguna otra asimetría que puede surgir del debate parlamentario, de los asesoramientos a los parlamentos, más que a los ejecutivos, a los parlamentos, en la pluralidad de los partidos políticos desplegada, entonces fundado en la legitimidad más alguna otra asimetría que lo favorezca, un Estado en diálogo puede
todavía gobernar. Y por ejemplo, si el gobierno uruguayo, para poner un ejemplo de nuestro país, nos convence de que el uso obligatorio de las tarjetas y de la bancarización obligatoria es positiva, si nos convence, podrá llevarla a la práctica. Ahora, si nos convencen a la mayoría de los ciudadanos, o masivamente a la ciudadanía, los críticos de la ley, más vale ir reformando la ley, porque el gobierno ya monologando no llega lejos. Bueno, es lo que les quería dejar como consideraciones en el terreno de lo relativo al poder y el gobierno.